¿Qué pasa, por ejemplo, entonces, si yo escribo acá console.writeLine? Eso es. Aquí. Temporarily converted quotient to. Y en este caso, aquí dentro vamos a hacer la operación que queremos. Vamos a concatenarlo con. Vamos a decir que en esta ocasión el primer número va a ser un número entero, first number, dividido por el segundo número, que vamos a convertirlo por un número decimal. Y luego vamos a hacer lo siguiente también. En la siguiente línea de código vamos a hacer console.writeLine también temporarily converted quotient 3. Y hacemos que ahora sí el primer número se ha convertido a decimal, mientras que el segundo lo dejamos normal. En todas estas ocasiones también nos van a arrojar el mismo resultado, 1.4. ¿Lo ven? Entonces también en este caso con la conversión temporal se aplica la misma lógica de como lo hicimos en la división de decimales, es decir, que basta con que uno de los dos números sea un decimal para que se realice la operación de división, pero lo que también quiere decir es que por lo menos mínimo uno de los números tiene que coincidir con el tipo de dato de la variable con el cual se está tratando, ¿no? Entonces ahí para que lo tengamos presente. Y también aquí otro dato interesante, y es que también hemos visto otro uso de el paréntesis, que es el paréntesis. Hemos visto tres usos de ese, que es eso se utiliza para hacer la conversión explícita, también se utiliza para la invocación de métodos y también se utiliza, como lo hemos visto también, como orden de operaciones. Entonces, ayuda para la conversión implícita, también el paréntesis es para la invocación de método y también el paréntesis nos sirve como operador, como orden de operaciones. Orden de operaciones. Hemos visto otras sobrecargas del paréntesis, otros overloads de este operador. Bien, ahora ¿qué pasa? Eh, Pueden haber más valores decimales después de la coma. Aquí vemos solamente que nos marca uno de ellos. ¿Cómo nosotros podemos conseguir que nos marque más o por lo menos entender si el valor con el que estamos dividiendo se divide entre sí mismo o no? Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Y es escritura de código para determinar el resto después de la división de enteros, o el valor restante después de la división de enteros. Entonces,
El operador de módulo, el porcentaje, nos indica el resto de la división de enteros. Lo que realmente se aprende de esto es si un número es divisible por otro. Esto puede resultar útil durante operaciones de procesamiento prolongado, cuando se recorren en bucle cientos o miles de registros de datos y se desea proporcionar comentarios al usuario final tras el procesamiento de, por ejemplo, cada 100 registros de datos. Entonces, esta operación nos va a permitir saber si los números con los que estamos operando, si la cantidad de datos con los que estamos operando son divisibles entre sí mismos. Entonces, vamos a escribir la siguiente línea de código para mostrar un ejemplo sobre eso. Console, write_line, abrimos paréntesis y escribimos signo de dólar, paréntesis, modulus of 200 dividido 5 es igual a 200 porcentaje 5. Cerramos y vamos aquí con otro ejemplo. Console, write_line, símbolo de dólar, modulus, perdón aquí, modulus de 7 dividido 5, que sería 7 porcentaje 5, cierra comillas, bueno, aquí, cierra corchetes, cierra comillas, paréntesis, punto y coma. Vamos a ver acá los resultados que nos va a dar. ¿Qué nos muestra aquí? Si el resultado es igual a 0, indica que el dividendo es divisible por el divisor. Eso significa entonces que nos va a poder dar las reparticiones equitativas de estos valores. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el orden de las operaciones. El orden de las operaciones que ya habíamos visto en adelanto cuando estuvimos trabajando el tema del paréntesis para poder conseguir una operación de suma dentro de una expresión de línea de código, cuando estamos aprendiendo el tema de la conversión implícita y explícita. Aquí vemos lo siguiente y es, como se ha visto en el ejercicio anterior, se puede utilizar el símbolo del paréntesis como operador de orden en las operaciones matemáticas, aunque esta no es la única manera en que se determina el orden de las operaciones. En matemáticas se utiliza un acrónimo, por sus palabras en inglés, que se llama PENDANCE, que es un acrónimo que ayuda a los alumnos a recordar el orden de las operaciones, que el orden es P para paréntesis, que es lo que se encuentra dentro del paréntesis, se realiza primero. En segundo orden, exponente. En tercer orden, multiplicación y división, que se realiza de izquierda a derecha. Y luego la adición, suma y sustracción, resta, que se realiza de izquierda a derecha. En C# se sigue el mismo orden de los pendants, con excepción de que en este caso con excepción de los casos de los exponentes, aunque no hay un operador matemático para el exponente en C#, se puede utilizar el método SystemMathPow,
para poder realizar los exponentes, pero más adelante veremos eso. Entonces, vamos a escribir así. Orden de las operaciones. Y aquí mencionamos el acrónimo PEMDAS, PEMDAS, que son, como nos lo muestra el autocompletado, P para paréntesis, E para exponente, MD para multiplicación y división, que va de izquierda a derecha, y AS, que es para adición y sustracción, que es de izquierda a derecha. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo del orden de las operaciones. Valor 1 es igual a 3 más 4 por 5, y luego tenemos este otro ejemplo que sería valor 2. 3 más 4 por 5. Console write line. ¿Qué sucede aquí? Como vamos a ver al momento de compilar, dependiendo de los operadores que tengamos allá, se va a realizar un orden diferente de la operación matemática. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué pasa aquí? Nos muestra que en el valor 1 nos va a dar 23, mientras que en el valor 2 nos va a dar 35. ¿Por qué? Porque como vemos en los pendants, nos encontramos aquí con suma y multiplicación. De acuerdo con la precedencia, MD, multiplicación y división, está por encima de adición y sustracción, de suma y resta. Eso quiere decir entonces que aquí se hace primero la multiplicación 4 por 5 y luego se hace la suma 3. 4 por 5, 20, más 3, 23. Mientras que en este caso, como hemos puesto el paréntesis, se hace primero lo que está dentro del paréntesis. Y por eso se hace primero la operación de 3 más 4, 7. Y 7 por 5, 35. Entonces, aquí en C Sharp se obedece a ese orden de precedencia para poder realizar las operaciones matemáticas. Así como por ejemplo lo vimos en el video anterior cuando estuvimos tratando de conseguir la suma dentro de la operación matemática que estábamos realizando. ¿De acuerdo? Entonces, permítanme aquí un momento. Perfecto. Entonces, habiendo visto esto, ¿qué es lo que hemos aprendido en el video del día de hoy? Y es lo siguiente.
En C Sharp tenemos que se usan los operadores como más, menos, que se utilizan el más, el menos, el asterisco y la barra para poder representar operaciones matemáticas simples, como lo habíamos visto más arriba, que son para representar operaciones como más para suma, menos para resta, asterisco para multiplicación, esta barra inclinada para división. La división de dos valores enteros producirá un truncamiento de valores después del separador decimal. Para conservar los valores después del separador decimal, se debe convertir primero el divisor o el dividendo, o ambos, de un valor de número entero a un valor de número de punto flotante, como lo puede ser el decimal. Y para evitar el truncamiento, el cociente debe ser también del mismo tipo de número de punto flotante. ¿De acuerdo? Es decir, que así como nosotros estamos tratando de hacer la conversión a decimal, me imagino que marcaría error si ponemos decimal y ponemos, por ejemplo, en vez de un número que finaliza en M, que finalice entonces con F, ¿no? Ahí puede ser que maneje también un error. ¿Qué más aprendimos? La relación de una operación de conversión para tratar temporalmente un valor como si fuera otro tipo de dato. Es decir, aprendimos también a cómo realizar la conversión temporal de variables a tipos de valores diferentes. Que aprendimos eso justamente para poder entonces hacer la división de valores enteros. También aprendimos que utilizar el operador de módulo de porcentaje para poder capturar el resto después de una división. Y también aprendimos el orden de operaciones que siguen las reglas del acrónimo PENDANT, que es acá: P para paréntesis, E para exponentes, MD para multiplicación y división de izquierda a derecha, AS para adición y sustracción de izquierda a derecha. También vimos que la E no se encuentra dentro de C Sharp, es decir, el exponente, pues se utiliza un método, una clase y método diferente para eso, pero que para todo lo demás se aplica y que se tiene el mismo orden de precedencia. Muy bien, entonces con eso hemos terminado el repaso de la realización de operaciones matemáticas básicas. Nuevamente, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí en mi proceso de aprendizaje del lenguaje de programación C Sharp. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y nos veremos en el próximo video.